El cuarto juzgado civil de Santiago decretó la quiebra de la Universidad Arcis, obligando así a iniciar el proceso de cierre del plantel por parte, del Mineduc. Para conversar sobre los próximos pasos a seguir nos acompaña la jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, Alejandra Contreras. Muchas gracias por venir a CNN Chile. Al contrario, hola. Lo primero, la Federación de Estudiantes desde el día 1 ha dicho que la continuidad para la universidad es viable. Con lo que ocurrió ayer en la justicia, ¿es así? A ver, lo que sucede es que nosotros, como todos saben, y esto es algo que se arrastra desde hace bastante tiempo, la Universidad Arcis tiene dificultades financieras, ¿verdad? Importantes, un alto nivel de deuda, y por tanto una de las posibilidades que existía era que algunos de los acreedores recurrieran a la justicia para pedir el cobro de sus creencias y por ende se declarara finalmente la insolvencia o quiebra de la universidad. En este escenario, el Ministerio de Educación se encuentra obligado por ley a iniciar el proceso de revocación de reconocimiento oficial y de nombramiento entonces del administrador de cierre. Por tanto, no tenemos una opción, como sí podríamos haber tenido en un escenario más bien de trabajo exclusivamente del Ministerio, para definir pasos a seguir en términos de la viabilidad o no de la institución. Ahora, la institución en este momento, la universidad en este momento, independiente o no de esta situación judicial, tiene dificultades financieras importantes para entenderse viable y por eso el Ministerio tenía designado desde hace un año y medio un administrador provisional y la comunidad universitaria sabía que habíamos definido que marzo era el mes en el cual se iba a evaluar precisamente la situación de la institución para efectos de definir su continuidad o su cierre. Por tanto, esto es un elemento más dentro de la evaluación global que estábamos haciendo. Ya, pero entonces finalmente esto los pilla un poco de sorpresa porque se adelanta respecto a las decisiones que se iban a tomar en el seno del Mineduc. Es un elemento que no teníamos previsto porque pensamos que en general los acreedores estaban a la espera de la decisión del Ministerio y que sobre la base de esas decisiones iban a desarrollar sus acciones. Por tanto, en ese sentido sí es un elemento que no teníamos en la ecuación en el fondo, pero como te menciono antes, está dentro de lo esperable en el sentido de dado el contexto de la institución. Pero evidentemente genera una decisión o gatilla más bien una decisión que el Ministerio iba a tomar en base a una serie de antecedentes adicionales. Ahora vamos a tener lo más probable un administrador de cierre y un interventor o un liquidador. Y prevalece el administrador de cierre, entiendo, en las decisiones. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es una de las cosas muy importantes que contempla la ley 20.800, porque a diferencia de la situación que vivimos con la Universidad del Mar, que también tenía una quiebra y además un proceso de cierre, pero que se reguló, o sea, que no estaba contemplado en la regulación porque es anterior a la ley 20.800, en este caso tenemos una situación en que la propia ley regula la coexistencia de ambos figuras. Y lo que se señala en la ley entonces es que para todos aquellos temas que tienen que ver con la continuidad de giro, por decirlo de alguna forma, en el fondo, para la continuidad de la actividad académica de la universidad, para poder asegurarle a los estudiantes que ellos continúen con su actividad académica, prevalecen las decisiones del administrador de cierre, que este fondo trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación para que los estudiantes podamos velar por los derechos de ellos por sobre los acreedores. Pero básicamente, o en el fondo, eso significa que es comprometerse con la continuidad de estudio de los alumnos, ya sea en la misma universidad o fuera de ella, porque claro. Ya la Universidad Arcis va a desaparecer como tal. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que con todos los procesos en general de término de una institución, revocación de reconocimiento oficial, ya sea porque se decrete por el Ministerio o porque la propia institución así lo decida, son procesos no inmediatos, o sea, no de término inmediato, sino que tienen un plazo para hacerse efectivos. Ese plazo, que puede ser de varios años, en el caso que así se requiera por la cantidad de años que requieren los estudiantes para titularse, es una definición que tenemos que tomar justamente en el decreto de cierre. Por ende, los alumnos en este momento de la Universidad Arcis, que es lo más importante, van a tener la definición o la opción personal de continuar en la universidad y poder sacar ahí su título o poder reubicarse en otras instituciones. Este proceso de reubicación también a su vez tiene dos posibilidades, en el fondo, que lo hagan en conjunto con el Ministerio de Educación, es decir, que esperen que nosotros le hagamos una especie de oferta, digamos, de alternativas para las cuales ellos puedan reubicarse, entendiendo que siempre vamos a buscar el mejor beneficio del estudiante, tanto en términos de las convalidaciones de estudio, de las características de las carreras donde los van a recibir, las características de la institución, que sean acreditadas, ¿verdad? Entonces, esa es una opción. La otra opción es que ellos por sí mismos, individualmente, busquen alguna alternativa para poder cambiarse de institución, como lo hace cualquier estudiante que decide personalmente un cambio de institución. Esa posibilidad siempre está abierta.
creo que en estos casos es preferible que ojalá sea algo más regulado, que nosotros podamos supervisar, porque a veces cuando se cambian individualmente pueden quedar un poco aislados, ¿verdad?, del proceso. Entonces, si lo hacemos todos en conjunto, puede ser una mejor alternativa para los estudiantes, pero reitero que eso es absolutamente voluntario de parte de ellos. Lo importante es que sepan que las alternativas van a existir. El hecho que se haya llegado a este punto de que un tribunal decrete la quiebra, ¿tiene alguna responsabilidad el administrador provisional? ¿Por qué? Porque desde la Federación de Estudiantes también desde el día 1 se dijo que el administrador provisional no estaba cumpliendo con su tarea como debía. A ver, nosotros creemos que el administrador provisional es un rol complejo de desarrollar, en la función que él tiene en términos generales. Hay que considerar que en este caso particular de la Universidad Arci, justamente la crisis que tenía la institución no era académica, sino que era financiera. Por tanto, los encargos que se le hacen al administrador tienen que ver con sanear la situación financiera, lo cual es complejo cuando tú no tienes ingresos, en el fondo. Cuando la institución no tiene ingresos, sanear la situación de deudas es bastante difícil. El administrador provisional recibió esta universidad con más de 7.800 millones de deuda, por tanto, y con un paro, digamos, de actividad académica que llevaba bastante tiempo, incertidumbre respecto a las posibilidades de que la universidad continuara desde el punto de vista académico, y él logró en este tiempo mantener la universidad funcionando, es decir, que los alumnos pudiesen terminar su año 2015 y 2016 en forma relativamente normal, digamos, con toda su actividad académica. De hecho, han egresado y titulado personas en este año y medio, y eso fue fruto de su trabajo, porque él tuvo que negociar con los acreedores para que no se cobraran las deudas, tuvo que negociar con los profesores y con los administrativos para que siguieran trabajando, hacer ahí algunas pagos, digamos, provisionales o parciales para efectos de que se pudiera continuar la actividad. Entonces, hay una cantidad de trabajo muy importante que era muy compleja y que él ha logrado llevar a cabo. Ahora, las decisiones individuales que toman acreedores después de todo este proceso de negociación, etcétera, hasta cuándo esperan, cuándo no esperan, escapa, creo yo, a lo que el administrador podía hacer, sobre todo considerando que no es una deuda muy grande. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tomó este acreedor para llevar a la institución a esta situación? Habría que consultarlo ahí directamente. Claro, pero por ejemplo, hay dos decisiones que me imagino debieron pasar por el administrador provisional. Uno, que ayer, dicen los estudiantes, llegó a la audiencia sin un abogado. Primero, yo no sé si eso es así, me gustaría que lo confirmara. Y segundo, ¿por qué no se paga la deuda, los 85 millones de pesos, para poder evitar la quiebra con este acreedor en particular? Bueno, yo desconozco la situación de la audiencia ayer. Tengo entendido que la propia directora de la carrera de Derecho estaba asesorando a la gestión, digamos, de su calidad de abogado, pero no tengo la certeza de si estaba presente en la audiencia o no. Y la verdad es que la decisión de pago o no pago depende del administrador. La verdad que yo creo que en este minuto no existen esa cantidad de recursos en la universidad. Hay que recordar que la universidad no tiene ingresos más allá de los ingresos por vía aranceles que pagan los estudiantes. Estamos terminando el mes de febrero, por tanto ha habido enero y febrero al menos sin ingresos por parte de aranceles de estudiantiles. Por tanto, yo creo y pienso que la universidad no tiene esos 85 millones para poder pagar esta deuda. Tampoco tiene acceso a financiamiento bancario, obviamente, dada su situación. Por tanto, no es tan simple, a pesar de que sea una cantidad que uno estima razonable, digamos, en el contexto de las deudas que ellos tienen, poder ejecutar ese pago. Y una vez que el tribunal declara esta disolvencia, tengo entendido que salvo acciones judiciales, no existe un mecanismo para revertirlo. Entonces, lo que nosotros como Ministerio estamos esperando es que precisamente se cumplan todas estas etapas judiciales de plazos de apelación o de revisión por parte del tribunal, si es que alguien presenta algún recurso, para que esto sea ejecutoriado y recién ahí tomar las decisiones. En el fondo, lo que nosotros hemos dicho, y así está en el comunicado que se emitió ayer, es que frente a una decisión ejecutoriada, el Ministerio está obligado a iniciar el cierre. Si esta decisión no se ejecutoria porque se interrumpe entre medio, porque hay un recurso, etcétera, por supuesto, seguiremos en el proceso que estábamos anteriormente. A propósito de eso, ¿va a haber apelación? ¿Va a haber algún recurso? No sabemos. ¿Eso cuándo se puede saber? En un plazo de 5 días, si no me equivoco. Ya, ¿y por qué razones se podría apelar? En general, otros acreedores, por ejemplo, que se vean perjudicados, aspectos formales respecto de la solicitud de quiebra. Yo no soy especialista ni mucho menos en ese tema, por tanto tampoco puedo profundizar, pero tengo entendido que son en general ese tipo de cosas. La sede de huérfanos, entiendo que la Universidad Arci fue vendida, la sede que tienen ahí, y se pagaron 2.000 millones de pesos. ¿Eso no podría servir para haber pagado, por ejemplo, esta deuda? Bueno, las dos sedes de la institución, es importante recordar que las dos sedes no son de propiedad de la universidad. Los dos sedes están entregadas en leasing a la universidad, por tanto los propietarios efectivos son dos instituciones bancarias.
sin perjuicio de lo cual, dado la etapa de este leasing, sí parte de los recursos le corresponde a la universidad. Es decir, el total de la venta no es de propiedad de la universidad, sino que una parte es del banco que recibe el valor, ¿verdad?, de la deuda que existía, y unas fracciones para la Universidad Arci. Desconozco el monto exacto. Lo que sí sé es que la venta está avanzada, pero no se ha pagado. Por tanto, no existen esos recursos en propiedad de la Universidad Arci. Esto está en proceso. La Universidad de Chile, como entidad pública, tiene que someter esta venta a autorización de la Contraloría General de la República, posteriormente inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Recién cuando todo eso se materializa, la universidad recibe el pago. Muy bien. ¿Qué se le recomienda entonces a los alumnos? Los alumnos que, yo no sé si alcanzaron a matricularse alumnos para este año en la universidad. Efectivamente, se matricularon una muy poquita cantidad de estudiantes. Y la universidad sí tuvo la precaución siempre de que todos los estudiantes que se matricularon firmaron una carta, digamos, de conocimiento de las situaciones que enfrentaba la institución, y se les indicaba que el día 10 de marzo se les iba a comunicar si efectivamente la institución iniciaba actividades académicas para alumnos nuevos en el año 2017. Por tanto, si en esa fecha se les indica que no van a iniciar, ellos tenían la conciencia en el fondo de que tenían que buscar otra institución. Por ende, esta situación quizás acelera y ya no es necesario que esperen al 10 de marzo para empezar a mirar, digamos, qué otras opciones tienen. Ahora, respecto al resto de los estudiantes, alumnos antiguos, nosotros recomendamos que esperemos un poco que se decante esto en términos de que esta decisión esté ya definitiva, y vamos a comenzar, obviamente, nosotros a trabajar fuertemente en el plan de reubicación. Muy bien. Alejandra Contreras, jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, muchas gracias por venir a CNN. Gracias a ustedes.